Hablamos de conjuros y de heridas para contrarrestar las palabras. Los ritos. Con Marinés Scelta. Llegamos a una nueva emisión de Los Ritos, y si estamos con los ritos, estamos con Marinés Scelta, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, bueno, qué alegría estar otra vez aquí en Los Ritos, y por supuesto continuamos nuestro viaje por África, y en esta oportunidad vamos hasta Costa de Marfil de la mano de Véronique Tadjo. Véronique nació en París en 1955 y se crió en Abiyán. Su padre fue un funcionario de origen marfileño y su madre una pintora y escultora parisina. Vivió una infancia marcada por los viajes, pero estudió literatura en la Universidad de Abiyán y completó su formación con un doctorado en literatura y cultura afroamericanas en la Sorbona, en París. Además de la escritura, se dedica a impartir talleres de escritura y a la ilustración de textos infantiles, incluso ha publicado libros para las infancias con sus propias ilustraciones. En 1984, Véronique publicó su primera obra, un libro de poemas que se llamó Tierra Roja, del que vamos a leer algunos poemas. Luego le siguió una novela, La sombra de Imana, en el 2000, Rein Pocú del 2004, Lejos de mi padre del 2010 y En compañía de los hombres del 2017, además de una serie de libros para las infancias. Según Clara Núñez, Véronique Tadjo es una poeta que pertenece a una generación de escritoras africanas que en los 80 saltaron a la mirada pública como la generación de mujeres rebeldes, mujeres que por primera vez decidieron hablar de sí mismas, cuestionando al sistema patriarcal y tocando temas como la sexualidad femenina de manera abierta o criticando las políticas de sus países. Aún así, Véronique siempre tuvo una rebeldía sutil, dice Clara Núñez, a la que no antepuso una postura política ni un belicismo de mujer africana sometida. En palabras de la propia Véronique Tadjo, nuestras élites a menudo están mucho más interesadas en acumular riqueza y mantener el poder a toda costa que en hacer lo que suele ser de sentido común. Tienen una visión a corto plazo que deja poco margen de mejora, y las consecuencias es que la única forma de lograr el cambio suele ser violenta, a través de golpes militares, rebeliones y levantamientos. Hay, sobre todo en la escritura de Véronique, una preocupación, sobre todo en el libro de La sombra de Imana, una preocupación por reflejar las condiciones y las revoluciones y las represiones que se llevan adelante en los países africanos. Sobre la escritura le han preguntado alguna vez y ella ha dicho que, bueno, para contar las historias, ella dice, hay una historia en vos y tenés que trabajar duro para sacarla a la luz. Pero el desafío es que tiene que estar enraizada en lo particular y al mismo tiempo tener el potencial de volverse relevante para otras personas fuera de esa realidad. Ella dice, quiero ver la vida desde muchos ángulos diferentes, así que uso todo lo que tengo a mi disposición como escritora y artista. Vivimos en una comunidad y al tratar de contar una historia en particular tengo que basarme en otras historias. Habiendo hecho algo de fotografía, soy consciente del peligro de la imagen enfocada. Entonces, el espectador no puede ver todo lo que sucede alrededor del sujeto mientras se toma la foto. La literatura, en este sentido, ofrece más posibilidades. También habla, ella no solo ha escrito poesía, sino que también ha escrito narrativa. Y habla del poder de los cuentos. Y dice que los cuentos son a la vez ancestrales y contemporáneos, que todo depende de la forma de contarlos y recontextualizarlos. Y que por otra parte es un género literario conocido por todas las culturas y que en cierto modo toca a todas las edades. Ella dice, cuando escuchan un cuento, los oyentes pueden entenderlo en muchos niveles diferentes, dependiendo de su madurez y comprensión, de las referencias culturales, históricas o políticas. Pero sea cual sea el caso, siempre se obtiene algo de ellos. Para ella es muy importante, la literatura, sobre todo en su narrativa, ha sido muy importante rescatar y documentar las guerras civiles de Costa de Marfil o el genocidio en Ruanda,
Y a su vez también, por otra parte, rescatar las tradiciones en vías de extinción y los cuentos populares condenados al olvido, sobre todo en su narrativa para las infancias. Hay un dato importante en su libro La sombra de Aymana, que es que Veronique participó de un proyecto llamado Escribir por deber de memoria, que le permitió a ella viajar a Ruanda en el 98 y escribir sobre lo que había pasado en el genocidio. Es una novela de relatos de ficción, pero escrito en colaboración con varios testimonios que le ayudaron a dar a luz y a poner en ficción lo que había sido entonces, lo que había sido el horror, el genocidio, pero también con historias reales. Aymana no es una persona o algo material, sino una deidad, que Veronique le otorga este título al libro, porque a pesar de las rivalidades entre los ruandeses, todos ellos provienen de un grupo cultural y lingüístico llamado Banyankwarda, si es que lo dije bien, Banyankwarda. Pero nosotros vamos entonces a leer algunos de los textos de Tierra Roja, que en el 2021 fueron textos traducidos por Leandro Calle. Y el libro comienza con un texto a modo de prefacio, que es el que voy a leer, y después, entonces sí, abordamos algunos de sus poemas. El texto dice: caía la lluvia sobre la tierra saciada. Las plantas y los árboles escupían el agua barrosa que bajaba las pendientes e inundaba el territorio de los hombres. Caminábamos a regañadientes, con los pies mojados hasta los tobillos y la ropa empapada. El cielo estaba tan sucio que todo parecía aburrido y enfermo. Los días no tenían más horas, las horas habían perdido sus minutos. El tedio tejía la atmósfera. Y fue así que la tierra se inclinó, que el aire perdió su perfume y que los pájaros ya no regresaron. De pronto, nada tenía importancia. Una tristeza infinita dibujaba su sonrisa y ella se sintió sola. La ciudad se vació de su sangre. A cualquier lado donde iba se creía perdida. Sentía que la soledad la había invadido hasta lo más profundo de sus entrañas y que cargaba en sus espaldas un poco de desesperación. Pero ella todavía se acordaba de la época en que el tiempo no tenía edad, vestida con su túnica de múltiples colores. Los días se enredaban y formaban un ramo siempre más hermoso. Hubiera sido necesario que el mortero no perdiese su ritmo, que el curso del arroyo remontara la corriente hasta la naciente del río. ¿Qué quedaba al presente de sus memorias dispersas? Una vasta soledad en el hueco de su sueño. Y sin embargo, ciertas noches bajo el fulgor de la luna, ella comprendía y su corazón se hinchaba por aquella ternura que hacían los días felices. ¿Acaso el viento no decía lo mismo? Si bien la mañana había perdido todo el sabor, ¿no le ofrecía el mar salado tanta dicha? Ayer mismo, un gentío había explotado en un rompimiento de gritos y de violencia. La ciudad bullía y la gente ya no era la misma. Habría discusiones agitadas y debates eternos. Fuera, los hombres iban y venían. Cada ser vivía su mundo. Se hablaba de muerte, de coyuntura, de inauguración, de guerra, de hambre, de la nueva política y de la democracia. Las parejas se armaban y se desarmaban. Había alegría y pena, un poco de esperanza, unas verdaderas ganas de vivir. Cada cosa tenía su lugar, cada momento contaba. A veces alguien la observaba, a veces la tocaba la gente. Los mendigos ocupaban sus lugares, el mercado ofrecía las mismas frutas, a no ser que la lluvia hubiese caído durante 2 días y que la ciudad estuviera inundada. Salvo que ella se hubiese lastimado la mano y que la sangre roja hubiese manchado su vestido con minúsculos hilos escarlata. Era como si las noches sin nombre no hubiesen existido, como si la espera se hubiera disipado y como si el atardecer estuviese hecho solo de oro y púrpura. Pero ahora el tiempo estaba muerto, el cielo cubierto de ceniza, uno diría de día sin igual. El viento traía una bruma que escondía a los hombres y la tierra. Ella hubiese querido gritar, pero tenía el corazón partido. La pena habitaba en lo profundo de su pecho como un gato agazapado y listo para saltar, pero la noche recién comenzaba y ella quería ver el alba. Entre las 4 paredes vacías de sentido, ella había reparado en esa tormenta ausencia, en esa tremenda ausencia. El gato se había ido, las flores en la maceta guardaban el agua de Dios,
fijos. Los muebles parecían dar testimonio del pasado. Todo aparentaba observarla y avistar un movimiento. A través de la puerta entreabierta de la habitación, ella vio la cama sin tender. El perfume estaba allí, como antes el aroma del ylang-ylang había invadido el patio. Ella recordó ese cuerpo caliente que dormía a su lado en las noches frescas, las noches simples y las noches que suavemente se fumaban. Llovía. Mañana ella iría a ver a alguien. Mañana, pase lo que pase, esperaría su regreso. Él volvería y se prometerían el oro y el moro. Ella se vestiría con colores brillantes y arreglaría sus cabellos a la moda. Le brillarían los ojos y sabría cómo mostrar alegría. Ella le contaría la vida lejana y las noches sin gusto. Le contaría de los libros ya leídos y las obras inacabadas. Hablaría con una voz monótona y baja, como todavía se susurra en los bosques sagrados. Y 2 poemas de este libro. Se desliza hasta mi dedo. El anillo del silencio que invoca las palabras sagradas y conquista los edificios. Dime otra vez el canto de la hoz y el lamento de los hombres, estibadores. Enséñame, ¿quieres? Los futuros combatientes. Muéstrale. Los gitanos de abajo de la tierra, los veranos agobiantes y las lluvias destructoras. Enséñale a conservar el aliento, la cadencia de las primeras hojas, sujeta su mano hasta el final del camino, que ella misma pueda vencer su miedo. Hasta aquí entonces apenas una muestra de la poesía de Véronique Tadjó. Busquen su libro completo que está traducido y es de descarga gratuita en internet. La traducción dijimos que es de Leandro Calle, la edición del 2021, Tierra Roja. Y por supuesto, para seguir el recorrido por África, les invitamos en la próxima edición de Los Ritos, aquí por Restos Diurnos. Y bueno, será hasta la próxima.